Ayer el diario El Comercio y Diego Bravo, redactor 1 de la sección Sociedad del diario, ya lo dije, del importante matutino rotativo Diario El Comercio de Quito. Diego decía que cuando tomó la decisión de divorciarse, contando una experiencia de una chica de 14 años, una anécdota. Cuando tomó la decisión de divorciarse tras 14 años de matrimonio, la prioridad fue su hijo. Para Andrea, la prioridad fue su hijo. Su hijo, que quería que no sintiera las secuelas de la separación, que siempre se muestre sonriente ante ella. Y dice que le ayudaba a ejecutar los deberes de la escuela. Y en estos días solo espera que terminen pronto las clases para llevarlo de vacaciones. ¿Por qué dispersa este comentario? Agregando que su motivación ha sido su sueño, ha sido desde los 12 años. Cuando está a punto de deprimirse, se repite a sí misma que no puede decaer y procura que no la vean llorando. En el país cada vez es más común que los hijos crezcan con padres separados. Datos difundidos la semana pasada por el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos, el INEC, muestran que los divorcios en Ecuador se incrementaron en un 119,1%. 119,1% entre el 2006 y el 2015, 10 años justos. Hace 10 años se registraron 13.981 separaciones, mientras que el año pasado fueron 25.692. Estoy releyendo una crónica que seguramente en lecturabilidad pudo haber sido la triunfadora. Esta crónica agrega que estas cifras las ubico de nuevo en 11 años, entre el 2011 y el 2015, entre los años 2005-2010, el promedio fue de 14. En este año pasado fueron 25.692. Exactamente los divorcios que acontecieron. La tasa de divorcios por cada 10.000 habitantes se duplicó. Según los datos del INEC, en el 2005 eran de 8,55 y el año pasado se situó en 15,78%. Las provincias en donde se reportaron más separaciones fueron Pichincha, luego sigue Guayas, Azuay, Manabí. Y hay unas cifras. En Manabí se produjeron 1.763 casos de divorcios. Pero comenzaré por Pichincha, 6.742 divorcios. Luego sigue Guayas, 5.895, casi 6.000 divorcios. A continuación, la provincia de Azuay, casi en orden proporcional a su población, ¿no? En Azuay
se han producido 2.123. En Chimborazo, que nos están escuchando, y saludo a nuestra audiencia, 857 divorcios. Las causales, mutuo acuerdo es la más importante, divorcios por mutuo acuerdo, 17.585. Injurias graves o actitudes hostiles, 875. Amenazas contra la vida, 46. Tentativa de asesinato, han habido 7 casos. Alumbramiento o concepción ilegítima, 7 casos. Corromper al cónyuge, 16 casos. Enfermedad incurable, contagiosa, 5. La causal de ser un ebrio consuetudinario, 6 casos. La sentencia a cárcel, 255. Cae detenido ella o él y más bien se plantean el divorcio, 255. Abandono es una tasa bastante alta. Causal de abandono para 6.694 divorcios y otros casos 198. Aquí el diario El Comercio y la investigación de Diego Bravo resume algunas circunstancias, pero vamos más bien a saludar y a escuchar a nuestros muy distinguidos invitados, expertos. Están con nosotros, señoras y señores, ya lo dije, el doctor Rodrigo Tenorio y el jurista Salim Saidán. Y la misma pregunta, ¿no? ¿Qué causales han más que duplicado en 10 años los índices de divorcios? Pero a eso habría que agregar, ¿qué tipo de sociedad estamos fabricando, construyendo, como queramos verle? ¿Cuáles son los efectos, los impactos no tan secundarios? No puedo decir impactos secundarios. Impactos duros, complicadísimos. Y entonces los terapeutas familiares deben tener cualquier cantidad y un anecdotario riquísimo en lo que seguramente ha ocurrido con estos desenlaces del amor, de la pasión, del para siempre. Y no ha ocurrido así en esta cantidad que la conocemos. Porque no sé qué opina el doctor Tenorio, pero las separaciones, que no es lo mismo que divorcios, por lo menos las parejas no le dan la misma equivalencia. No, estoy separada de mi marido, pero dicen ya como 35 años que vivimos separados. 35 años. Y perdone, y señora, ¿y no se han divorciado? No. ¿Por qué? Porque no hemos querido. No, nunca hemos hecho caso. Nos remitimos a las cosas que ya ocurrieron. Pero el universo de esos casos, ¿de qué tamaño es?, me pregunto yo. Podríamos comenzar por allí, pero más que por allí, seguramente, ¿qué provoca últimamente, para usar ese término ciudadano? Últimamente, ¿cuáles son las causales que producen divorcio? Aparte de los que nos comenta el compañero del diario El Comercio. Claro que también hablan de la incomunicación, la falta de dinero, la pobreza, la falta de trabajo, causas de divorcios. Pero separaciones no sabemos.
Doctor, bienvenido. Gracias, Lo Gonzalo. propio a usted, jurista, muchísimas gracias. Gracias, Gonzalo. Buenos días para todos. Bueno, no se puede decir fácilmente cuáles son las causales del divorcio, porque unas son las causales que aparecen jurídicamente en la demanda de divorcio, y otras son las verdaderas causales que se han constituido en la pareja. Si en la pareja a veces hay violencia física, hay infidelidades, hay cosas, esas ordinariamente no aparecen en la demanda de divorcio, que más bien aparecen como mutuo consentimiento y se echa un velo sobre las reales causas del divorcio. O sea, quiero decir que las causas que aparecen en las demandas no concuerdan necesariamente con las causas reales que determinan los divorcios. ¿Y por qué no hay transparencia? Porque no vamos a hacer público necesariamente el hecho de que tú y yo nos hemos estado llevando mal, nos hemos gritado, nos hemos peleado o ha habido infidelidades. Esas cosas ocultamos para que socialmente defender nuestra imagen. O sea, también tenemos una imagen social que hay que cuidar. Entonces sí, nos separamos de mutuo consentimiento porque ya no nos llevamos bien, ya no nos entendemos mucho. No voy a publicar necesariamente que hay violencia física, por ejemplo, en la casa. Entonces esas cosas se cambian. Son vergonzantes. Son vergonzantes, exactamente. Y entonces a la prensa no va a llegar nunca esas cosas. Pero a la consulta nuestra sí llegan las verdaderas causas de los divorcios, que son estas, ¿no? El maltrato a la mujer, el maltrato de la mujer, las infidelidades, el mal manejo del dinero, porque hay muchas controversias con el manejo del dinero. O sea, es una causal importantísima. Sí, actualmente ha cambiado un poco porque la idea del dinero está volviendo más colectiva, ¿no? Antiguamente era mi dinero el que yo trabajo, sobre todo desde la mujer, yo trabajo mi dinero, a ti te corresponde toda la casa y lo que yo trabajo es mío, decían las mujeres. Hoy no, hoy ha cambiado mucho eso, pero todavía se mantiene. Hay que tomar en cuenta, por otra parte, que los datos que salen desde el registro civil, supongo, no corresponden a la realidad nacional de las separaciones. El divorcio es un acto jurídico. O sea, el juez ha determinado que fulana y fulana ya se separan jurídicamente. Pero existen divorcios que no van al aspecto jurídico, al punto jurídico. O sea, parejas que viven divorciadas juntas, que ya no se aman, que no se quieren, ni siquiera duermen juntos, pero viven ahí por un montón de pretextos. Esos pretextos pueden ser... ¿Por qué les llama pretextos, doctor? Porque no se atreven a divorciarse, o es que por los hijos, porque los niños son todavía pequeños, porque hay que ir a la familia, porque hay un montón de razones por las cuales una pareja decide no divorciarse. E inclusive viven juntos, ¿no? Viven juntos, viven en camas separadas a veces, y ahí conviven en medio de las violencias, en medio de los desengaños, en medio de todo. Hay parejas que realmente todavía viven con pensamientos del siglo XVIII, de la sacralidad del matrimonio, de que el matrimonio es un sacramento, que por lo tanto no se lo puede romper. Todavía viven en esa idea. No olvidemos que el divorcio es tan antiguo como el matrimonio. O sea, desde que se inventó el matrimonio, se inventó el divorcio. Porque es cierto, usted decía, Gonzalo, sí, nos hemos casado y hacemos grandes promesas y discursos del amor que te tengo, que me tienes, etc. Pero el amor es un afecto. Es un conjunto de afectos el amor. Nadie asegura que ese afecto va a durar para toda la vida. Ese sería el ideal. Pero así como usted era... El amor es energía, que puede reducirse o crecer. Por supuesto, es un afecto el amor. Por temporadas. El amor es un afecto. Ajá. Es una tendencia... Psicológicamente, ¿qué significa, qué contenido guarda el amor? El afecto, o sea, la adherencia al otro, el acercamiento al otro, la necesidad del otro. Ese es el amor. No se puede definir. Los mejores que han definido el amor son los poetas, ¿no? Claro. Claro, porque solamente mediante metáforas podemos decir qué es el amor, cuánto te amo a ti. O sea,
solamente mediante metáforas, ¿no? Pero en la vida práctica, el amor son expresiones de ternura. Es el cuidado del otro, las caricias, las cercanías, la piedad, la constancia en la cercanía, el aseguramiento de que cuentas conmigo, de que cuento contigo, para todo en las buenas y en las malas. Ese es el amor. Y por supuesto, yo siempre digo que la gente que mejor habla del amor es el que se ama, ¿no? Claro. No podemos nosotros desde fuera decir que Juan y la Juana se aman. Podemos estar muy equivocados por lo que estamos viendo, ¿no? Parece que están tomados de la mano, juntitos siempre. Y al día siguiente ve, el Juan se divorció. Pero si se querían tanto. A veces no es el amor lo que falta para provocar un divorcio, una separación. Son otras razones. No se entienden. No pueden compartir cosas juntas. No tienen los mismos intereses. El cuidado de los hijos. Con frecuencia hay divorcios porque él ya no soporta que ella maltrate a los hijos, por ejemplo. O que malcríe. Malcriar es maltratar. O sea, el mimo, que parece como un exceso de amor, es un maltrato al niño. Esa mamá que no permite que el niño haga sus cosas personales desde muy pequeñito y que todo está haciendo por los niños, el que no quiere que ni siquiera le dé el viento al niño, es un maltrato al niño. Maltrato a la esposa, maltrato al esposo. Se inventó el matrimonio y se inventó el divorcio. La Iglesia Católica, con el cristianismo, quiso abolir la separación. Ya, que lo que Dios ha unido no lo desuna a nadie. Sí, pero lo que no unió Dios, lo que unió fue el amor, la ternura, el cariño, eso nos unió. Y lo que nos desune es justamente eso, la falta de esa corresponsabilidad con el otro. Y puede ser muy duro decirlo, pero es así. ¿Y por qué la Iglesia busca que el sacramento sea eterno? Bueno, eso buscaba, pero yo creo que en la actualidad ya la misma Iglesia ha ido cediendo porque sabe que no es posible que se sostengan relaciones en las cuales no hay ternuras y no hay afectos. Lo más sano para una pareja que se lleva mal es separarse. Si ha utilizado estrategias para mejorar, ¿no? Han ido donde el terapeuta, la pareja o lo que sea, ha hecho cosas para solucionar los conflictos. Si esos conflictos ya no son manejables entre los dos, lo más sano es separarse. Hay muchísimas parejas que viven juntos con el pretexto de los hijos. Es que por los hijos no me separo. Si los hijos no quieren papás y mamás que vivan ahí como perros y gatos, como decimos comúnmente, quieren papás y mamás que se quieran, papás y mamás que se respeten. Que se respeten. Pero, por ejemplo, ¿qué respeto va a hacer que él beba cada semana, se emborrache, venga, grite? Y puede ser el albañil o puede ser el ministro de lo que sea. Así es. Y no vamos a pensar que esto se trata solamente de las clases populares. No es así. En los estratos sociales altos existe muchísima violencia del hombre a la mujer. Que disimulamos, por supuesto. Y no solamente maltrato verbal, maltrato físico, maltrato económico. Uno de los grandes maltratos en la contemporaneidad, y ha sido desde el comienzo, es el maltrato económico, no dar lo necesario, ¿no? Guardarse el dinero. El maltrato económico no solamente del varón a la mujer, del esposo a la esposa, del papá a los hijos, de la esposa también. En época de crisis económica como la que estamos pasando ahora, comúnmente las mujeres tienen muchas más estrategias de sobrevivencia y ganan a veces mucho más que el esposo. El manejo del dinero en nuestro medio, aquí en el Ecuador, es uno de los grandes responsables de la violencia doméstica y de los causales de separaciones y de divorcios, sino que se disimula. Eso que no aparezca. Pero hace años hicimos una investigación en varias ciudades del Ecuador sobre las estrategias de sobrevivencia de la mujer y cómo esas estrategias causaban malestar al hombre.
En ciertos lugares del Ecuador no está bien que la mujer, la esposa, tenga más dinero en su trabajo que el hombre. Porque entonces el hombre se siente desvalido y la violencia fácilmente va contra él. Pensar en las causales del divorcio es también pensar en las causales del matrimonio. O sea, ¿por qué la gente se casa? Supuestamente la gente se casa por amor, pero no es así. No tenemos datos así para hablar estadísticamente, pero en la clínica nosotros sabemos que muchas personas, muchas parejas se han hecho pareja, se han casado, por muchísimas otras razones que no sea el amor. Yo no le quería mucho al Juan, bueno, pero ya por la costumbre de estar con ella o de estar con él. O el embarazo, ya se embarazó y entonces nos casamos. Ese caso es muy reiterativo en nuestra sociedad y es una de las principales causas o causales de divorcio formal, digamos, porque la separación es otra cosa. Primero, ¿por qué, doctor, prefieren en pareja, en acuerdo, la separación simplemente y no acudir ante las autoridades para denunciar su intención de terminar con el convenio? Bueno, hay muchas razones en la actualidad. En primer lugar, el hecho de que la separación permite que tanto ella como él estén libres, entre comillas, y puedan vivir su vida. Y actualmente el hecho de que ella, una vez separado, pueda tener una relación amorosa y él ya no afecta como afectaba antes. Actualmente eso se vive con mucha mayor libertad. Y entonces esa es una de las razones. Otra de las razones, a veces manejada por los abogados que aconsejan a las mujeres no divorciarse, es por el asunto de los bienes y de las pensiones. Porque ya una vez que se divorcia, el juez determinó cuál es la pensión y se vuelve un martirio que hace un poco más la pensión, que dé un poco más, que dé de manera adecuada al tiempo. Entonces prefieren no divorciarse. Al no divorciarse, el manejo de esas realidades mundanas, pero absolutamente necesarias, se vuelve más fácil que acudir al juez para que suba la pensión y pelear eternidades con los abogados, y los abogados no siempre están obrando, tienen que defender a su cliente. Entonces, en la actualidad, el divorcio se produce con menos urgencia que antes. Ya divorciémonos enseguida. Ahora, hay otra razón. Depende de la edad de la pareja, ¿no? Eso me quitó de la lengua. Ya. La edad de la pareja va a determinar mucho. Parejas jóvenes prefieren divorciarse para hacer otra pareja jurídicamente hablando y tener la autonomía. Sin embargo, en las nuevas generaciones, puesto que viven juntos sin casarse, se separan sin divorciarse y pueden vivir más adecuadamente las cosas. Sin embargo, allí está el tema de los niños, que es preciso siempre tener presente en estos casos. El divorcio es una solución. El divorcio es la mejor solución que puede haber para la pareja dispareja. Si no hubiese divorcio, muchísimos hogares serían auténticos infiernos, ¿no? Como sucedía antes. Sí. Y tasa de homicidios con seguridad más altas. Sí, sobre todo en todas las clases sociales. No el feminicidio, por ejemplo, es más común en los estratos populares y populares bajos, ¿no? ¿No ve? Ahí el feminicidio es de todos los días, ¿no? Absolutamente todos los días aparecerá una mujer asesinada por su ex conviviente, por su ex cónyuge, por su ex marido, por su ex. Y bueno, este ha sido un poco el destino de muchísimas mujeres a lo largo de la historia, ¿no? Porque la mujer es más débil, por supuesto.
De ahí que el haberse profesionalizado a la mujer, el que haya tenido acceso a todos los estudios, a las profesiones, a los posgrados, al ejercicio de la profesión, ha salvaguardado el estatus de la mujer en Occidente. Digo en Occidente porque lo que pasa en Oriente, en ciertos pueblos de Oriente, son barbaridades, ¿no? Ya, horrores pasan allí. O sea, donde la mujer realmente es un objeto que puede ser tomado, dejado y no importa, ¿no? Sin embargo, yo pienso que todavía el Ecuador necesita mejores normas, mejores leyes que defiendan a la mujer, que defiendan a los niños, ¿no? Y que el divorcio no sea un causal más para el maltrato. En vez de ser una solución para una vida de pareja inllevable, yo utilizo el divorcio para vengarme de ella o de él, ¿no? Eso es de todos los días. De ahí que hace falta que haya una educación desde los medios de comunicación, por ejemplo, como este programa, en la escuela, en el colegio se hablen de estas cosas. Por supuesto no se habla nada, ¿no? Y menos ahora, ¿no? Que hay un proyecto de familia desde una perspectiva absolutamente conservadora que no habla de estos temas, ¿no? Y que sigue creyendo que siendo mujer debe respetar y debe someterse y debe sostener el matrimonio a toda costa. Sostener un matrimonio a toda costa no quiere decir que ni él ni ella se ofrezcan para la violencia. Sostener quiere decir, bueno, tratemos de arreglar, busquemos estrategias para mejorar. Pero a veces, en las mejores condiciones, no dan resultado. La alternativa es divorciarse. Uh-huh. Doy la más cordial bienvenida al jurista Salim Saidán. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Todo comienza con la incomunicación y la falta de dinero. Sostiene de su investigación el periodista Diego Bravo, ayer en el diario El Comercio. Y Diego tiene toda la razón, pero esto tiene también una connotación. El matrimonio es un acuerdo, como para ilustrar al sistema económico que hemos vivido. O sea, el capitalismo, que es más o menos el método que podemos aludir para darnos cuenta en qué escenario tiene que necesariamente convivir la pareja. El modelo económico del capitalismo tiene mucho que ver con lo que pueda ocurrir en una pareja dispareja por alguna circunstancia, especialmente de formación, de educación, de las herramientas que intelectualmente tenga el uno y tenga el otro. Ha sido una causal que envuelve todo prácticamente y se atribuye a las ramas cuando el tronco es distinto. Doctor, ¿cómo concebiría usted el momento social o socioeconómico que está viviendo el Ecuador? Esto es muy importante y que genere este tipo de desenlaces en lo mayúsculo de nuestra sociedad, que inequívocamente es la familia. La destrucción de las parejas, de la familia, se da, y de los chicos. Da una ternura singular ver a un chico apenado por lo que ocurre con sus padres. Es dolorosísimo aquello. Solamente optando o obrando como testigo por cualquier circunstancia. Es una vecindad que golpea duro a los demás. Y obviamente los chicos también padecen tremendamente. ¿Por qué no nos referimos a esto, que son elementos fundamentales para que hayan los reparos adecuados y oportunos en una familia? Perdone, doctor, me detuve bastante.
Buenos días, Gonzalo, gracias por su gentil invitación. El honor. Un saludo a mi compañero de entrevista, el psicólogo Rodrigo Tenorio, que nos ha hecho un análisis preliminar muy interesante. Un saludo también a los oyentes. Yo creo que el punto de partida efectivamente tiene que ser ese, ¿no? Identificar cuáles son los factores de incidencia para el incremento de los divorcios. Efectivamente, estamos en un mundo globalizado en donde se han creado el mercado ha creado necesidades artificiosas en la gente. Y definitivamente se privilegian las necesidades materiales por sobre las necesidades afectivas. Principal problema que yo identifico en la sociedad, ¿no? Y eso se traslada inclusive en la forma como la Asamblea Nacional ha regulado este tema. Supuestamente ha afrontado la problemática, pero me parece que no lo ha hecho con acierto. Y ha sido muy esquiva en el abordaje de estos temas y más aún en la solución que ha planteado. Mire, por ejemplo, la reforma del año pasado, en el 2015, se redujeron a 9 las 11 causales para el divorcio. Algunas fueron reformuladas, otra fue eliminada, ¿sí? Pero no atacaron el tema de fondo y no están atendiendo como Estado la necesidad principal que tiene la sociedad, que es de política pública. O sea, el tema el tema de divorcios, de la reducción de los matrimonios, el incremento de los divorcios, no se resuelve solamente desde el punto de vista normativo, sino yo creo que desde el punto de vista educacional, educando a la gente, informando a la gente, formulando políticas públicas a nivel familiar, para efectivamente cumplir con ese mandato que establece la Constitución de que el Estado protegerá a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad. ¿Qué políticas faltan? El Consejo de Igualdad Intergeneracional, por ejemplo, ha sido muy pobre en su generación de políticas públicas. De ellos son los llamados, por ejemplo, a atender algo tan fundamental que usted ha hecho mención, Gonzalo, que es el derecho de cuidado de los hijos, que tiene que ser asegurado por ambos padres. Se tiene que hacer efectiva la corresponsabilidad parental. Entonces, no basta con reafirmar esa preasignación de roles madre cuidadora, padre proveedor, y simplemente conformarnos con o pensar que como se ha normalizado eso en la sociedad, pues está bien. Y seguimos replicando esos patrones, seguimos replicando esos prejuicios, estereotipos de género que le hacen mucho daño a la sociedad. Ahora, un progreso que sí registra la Constitución, hay que reconocerlo, es la forma como se define el matrimonio, ¿sí? Usted revisa el artículo 67, tercer inciso, bueno, el último inciso de la Constitución, y va a haber una definición de lo que es el matrimonio que dista de la definición que usted va a encontrar en el artículo 81 del Código Civil. En el artículo 81 del Código Civil se describía al matrimonio como un contrato solemne, orientado a la procreación. No solamente la procreación es la finalidad de un matrimonio. Claro. Hay muchos matrimonios que se sostienen sin necesidad de recurrir a la procreación. Hay una diversidad de familias, de formas de concebir el matrimonio que tienen que ser respetadas, inclusive en la Constitución. En el artículo 67, usted tiene un reconocimiento expreso a los diversos tipos de familia, ¿sí? A pesar de que el modelo ideal es la familia nuclear, es la familia conformada por padre, madre e hijos. ¿A qué alude la nuclear? La familia nuclear es básicamente la conformada por padre, madre e hijos. Pero esa no es la única. Si se reconocen diversos tipos de familia, estamos hablando de familias diversas, estamos hablando de familias monoparentales. Un padre puede tener la aptitud y puede haber demostrado comportamientos parentales que le permitan criar a su hijo y tal vez asumir más responsabilidades que la madre en relación a la crianza de su hijo. ¿Por qué no? ¿Por qué la sociedad no nos discrimina a los padres? ¿Sí? Y este no es un tema que tiene que escandalizar a la gente. Los padres también somos aptos de proveer afectos a nuestros hijos, de guiar a nuestros hijos, de criar a nuestros hijos. Entonces, en ese sentido el Estado ha fallado. El Estado, lejos de potenciar la capacidad mediadora, de intervenir por último en los conflictos familiares, pero dando más centros de mediación para que se procesen mejor estas desavenencias entre pareja y por lo tanto se garanticen mejor los derechos de los niños, de los hijos, lo que ha hecho es judicializar la mayoría de conflictos, ¿sí? Ahora, bueno, tal vez un progreso, un paso importante se ha dado con el Código de Procesos. El divorcio por mutuo consentimiento se puede procesar en una notaría, si es que no hay niños menores si es que no hay hijos menores de 18 años. Pero definitivamente tenemos que trabajar mucho más en evitar la judicialización de los conflictos familiares y propender al procesamiento de estos conflictos familiares en centros de mediación. La intervención del Estado tiene que ser mediadora
antes que judicial. El Estado no está para agravar los conflictos familiares. El Estado está ahí para poder ayudar a esa pareja a que se pueda comprender mejor, porque efectivamente puede haber una falta de comunicación, como registra esta investigación del Diario de Comercio, una falta de comunicación que puede ser superada con la intervención de un tercero, de un mediador que facilite justamente el diálogo entre las partes. En un momento topamos el tema de la incomunicación y la falta de dinero como causales. Ocurre también, y eso se me ocurre a mí, que el momento en que una desaveniencia de pareja se pone en manos de la justicia, cada cual armado del mejor abogado que pudo conseguir, con una carga de rencor ya elaborada, firme, innegociable, por ponerlo de esa manera. Las cosas ya en manos de los abogados, obviamente en el escenario jurisdiccional, es como que han trazado ya su destino. Ya no hay vuelta que darle. Y eso me da la impresión a mí de que no debe ser así, que la función o la juridicidad tiene que también dar su aporte al sostenimiento o a la prevención de un lío ya definitorio y duro, de una separación, de un divorcio ya con todas las de ley, sino que tienen los abogados también como consejeros casi de última instancia. Entiendo que en la ética que deben aprender en la formación de un hombre de leyes, debe haber una pequeña oportunidad para que los abogados también, comentando entre ellos, busquen que se estabilice la sociedad, el matrimonio, digamos. O esto conviene a los abogados que más bien se maltrate del todo para efectos de cobrar honorarios y no. Esta es una realidad también, especialmente cuando el abogado tiene como actores a personas que no van a entender incluso la gestión mediadora que él podía protagonizar. Y dice, voy a pasar el tiempo, mejor mis platas, y se va por allí. Y cuando ya regresan del abogado, cada uno a sus casas, ya la cosa está terminada. No hay manera, pueden intervenir los padres de ambos lados, no, o los hijos mayores, en fin. Es lo que ha visto los ojos de este ciudadano, de este comunicador. Permanentemente, doctor, a usted le pregunté aquello. Si es que no, los abogados no tienen una preparación para optar, una obligación sería en este caso, para defender la unidad familiar. Aquí igual yo registro un grave problema, que los abogados, así como el Estado, lejos de propiciar el acercamiento entre la pareja, lo que hacen es prolongar los litigios o provocar los litigios. ¿Sí? Muchas veces ¿Cómo pueden hacer aquello? Por ejemplo, para que se dé cuenta la ciudadanía. En lugar de sugerir a su cliente ir a un centro de mediación, porque los hay, especializados en temas de familia, el abogado muchas veces sugiere, no, ¿sabe qué? Demándele alimentos. ¿Y sabe qué? Puede sacarle el 40% de su sueldo. Sí, en términos literales, sí. Porque así se maneja inclusive de esa manera poco ética el ejercicio profesional en el campo de familia por parte de ciertos profesionales del derecho, lastimosamente. No es general, pero sí, obviamente claro. Sí hay un factor ahí muy gravitante. Sí es general. Sí, es lamentable cómo se manejan esos conflictos. Imagínense en temas de visitas, por ejemplo. Es bárbaro cómo se manejan estos conflictos en los juzgados. Es bárbaro. No permiten. No permiten. No, y básicamente hay una oposición a veces de las madres, por ejemplo, que generalmente son quienes tienen la custodia de los hijos. La tenencia, dice el Código de la Niñez. Por cierto, ahí está otro grave problema, ¿no? Los niños no son cosas. Los niños son seres humanos que están bajo un régimen de custodia o de crianza alternada o compartida.
No pueden ser tratados como cosas. Entonces, desde ahí, desde la denominación. Después pasa esto al juzgado. En el juzgado, usted tenía esta doble audiencia para un proceso de visitas, la audiencia de conciliación y la audiencia final, digamos, la de resolución. ¿Y qué es lo que tenía en la primera audiencia? Una formalidad con la que cumplía el juez, que era, no están de acuerdo, ¿no es cierto? Nos vamos seguimos en el proceso. En lugar de decir, señores, por favor, exploren vías de solución de sus conflictos familiares, fijen por mutuo acuerdo un régimen de visitas, ¿sí? Que tome en cuenta las necesidades de su hijo, que tome en cuenta el tiempo del que dispone el padre y la madre, para que la crianza del hijo sea compartida, ¿sí? Sea asumida por los dos en igual proporción como establece la Constitución. Pero ¿qué es lo que tenemos en los juzgados? Generalmente los jueces, insisto, no todos, pero yo he visto una gran mayoría, que cumplen con esa formalidad de preguntar a las partes si es que hay vías de conciliación. Y finalmente no tienen un rol activo, ¿sí? Para propiciar ese acercamiento entre las parejas y llegar a acuerdos por el bien de los hijos, por el interés superior del niño. Entonces, hay un mal manejo, me parece que hay un déficit también inclusive en la capacitación a los jueces, en la selección a los jueces de familia. Muchas veces trasladan sus malas experiencias personales a la resolución de los procesos. Eso se advierte, su mala experiencia cercana, su mala experiencia personal, es trasladada al momento de juzgar, al momento de resolver. Y también está muy marcado el tema del prejuicio. Mire, por ejemplo, el artículo 106 del Código de la Niñez. Dice, se preferirá a la madre para la custodia de los hijos, en niños menores de 12 años. En caso de igualdad de condiciones, se seguirá prefiriendo a la madre. ¿Cómo así? Ese prejuicio y estereotipo tan marcado, cuando no todas las madres son aptas y buenas cuidadoras, cuando puede haber un padre más apto, con mayores aptitudes, mejores comportamientos parentales, que puede asumir mejor la responsabilidad de crianza de su hijo. Entonces hay un prejuicio muy marcado y una creencia anticipada de que la madre, por ser madre, ¿sí? es mejor, va a ser más apta para el cuidado de los hijos. Cuando no es así, hay casos y casos, buenas madres y madres obstructoras, malas madres. Hay padres irresponsables y hay padres muy responsables con capacidades afectivas. Entonces, el ordenamiento jurídico, los legisladores, los jueces, los abogados, creo que tenemos que ir en la misma dirección, definitivamente a facilitar los diálogos en la pareja para poder distribuir equitativamente las responsabilidades parentales. Al margen de los conflictos de pareja, ¿no? Se entienden, ya no existe un sentimiento entre los dos, la comunicación no es fluida, hay problemas de comunicación, pues bueno, fracasó la relación de pareja. Pero los padres siguen siendo padres. La paternidad no se acaba, no se agota. La paternidad tiene que ser asumida por ambos. El padre no es el que apoya, el que ayuda. El padre es co-criador, es co-responsable, es el padre. Y no puede ser reducido a un mero visitante esporádico de su hijo, encargado de visitarle a su hijo los fines de semana, llevarle de paseo al hijo, llevarle a tomar un helado o al cine. El padre tiene que... Una cosa mecánica, mecanizada. Tiene que incidir en las decisiones importantes de educación, salud de su hijo. Es increíble. Yo, por ejemplo, me dirigí al centro donde se educa mi chiquita y pedí su reporte de rendimiento. La respuesta recurrente del centro de estudios es decirme simplemente, no le puedo entregar porque no tengo autorización de la madre. Cuando los dos, padre y madre, ejercemos la patria potestad. En la práctica, no la ejercemos quienes somos reducidos en la legislación y por resoluciones judiciales a meros visitantes. Rodrigo Tenorio, en breves instantes, porque Democracia está buscando la verdad. Señoras y señores, vamos a dar continuidad y lamentablemente por el reloj adverso que tenemos minutos para ser concretos, pero quiero que tengan la bondad de ustedes. Imploro atención. Reto a la gente a que cumpla con sus obligaciones de atender y no sentirse en soledad frente a lo que en cada caso silenciosamente uno busca digerir o busca administrar.
Todos tenemos que procesar circunstancias muy duras, en ocasiones simple y llanamente por la parentela, por el contacto sanguíneo con las víctimas, con sus autores y con la gente que no quiere apreciar la bondad de una buena relación, en cualquier edad. Lo que quiero yo es que tanto mis invitados, el doctor Tenorio, como también el doctor Saidán, en la última parte de este programa, qué pena, voy a hacer costumbre una vez por semana este tema. ¿Por qué? Porque lo que ocurre con los divorcios, dice justamente el doctor Tenorio, dice, ahí hay un escenario fatal, que usted le dio una adjetivación. Perverso, y era otra la... Alienación parental. Exactamente. Que puede provocar, de hecho está provocando una sociedad distinta a la que fuimos. Y un divorcio está generando niveles de odiosidad y de desquites y de venganzas, de vendetas, verdaderas vendetas, casi como entre delincuentes. Mafia. Sí, como las mafias. Y entonces la señora se hace acompañar de todo el poder que ella pueda conquistar o reclutar en su favor desde todos los lados. Y ahí vienen los tribunales de menores. Estos tribunales donde se procesan los cambios a la condición de una familia o de un hogar. En fin, no me quedo yo, que sean los expertos los que nos den. Primero, doctor Tenorio, ¿cuáles son estos escenarios fatales, fatídicos, terribles, en que se convierte una política pública tradicional, que es cuando no hay amor, cuando se liquide definitivamente el sentimiento? Es lo que aprendimos, por lo menos lo de nuestra edad. Eso tiene que terminar. Pero luego de agotar un sinnúmero de recursos de reconciliación, de nuevo, primero, por los hijos. A ver, doctor, usted... La pareja no tiene que separarse ni unirse por los hijos. La pareja tiene que vivir juntos porque él y ella se quieren, se aman, se respetan, quieren vivir juntos, mas no porque tienen uno o dos hijos. Porque crecerán los hijos y sobre ellos caerá la culpa de haber vivido un infierno quizás por los hijos. El divorcio es una sana solución a los problemas de pareja. Parejas que nos hemos casado con muchísimo amor, hemos tenido que separarnos por A o Z razón, por desamor en última instancia. Pero esa separación es de la pareja, del Juan y la Juana, no del papá y la mamá. El divorcio no es de los padres, es de la pareja. Y por lo tanto, él como papá, ella como mamá, siguen siendo papá y mamá a tiempo completo, no a la media hora que concede la mamá al papá. El papá tiene todos los derechos. Y si eso, lo que yo estoy diciendo, contradice el código, pues es un pésimo código, es un código perverso. Porque no es la ley la que tiene que determinar cuántos minutos u horas a la semana soy papá. No soy papá solamente para dar dinero cada mes. Soy papá para crear, construir, educar a mi hija, a mi hijo. Y eso no tiene horario. Eso no puede ser determinado por un juez que verá al hijo solamente media hora a la semana, salvo que se trate de un papá perverso, eso ya es otra cosa. Pero estamos hablando del común de los papás. El común de los papás es un hombre que trabaja para sus hijos, que cree en sus hijos, que ama a sus hijos y es amado por sus hijos. Entonces allí no puede venir un juez y decir, visitará a su hijo. O un abogado. Ah, pero es que un juez es un abogado y los abogados son los que dañan la película, desgraciadamente.
Y peor, si quien es mamá o papá es un abogado o una abogada, bueno, ya se termina de dañar todo. Yo creo, Gonzalo, que en nuestro medio se está creando una pérfida cultura de manipular a los hijos en beneficio de la mamá ordinariamente o en beneficio del papá. El mundo ha cambiado radicalmente. Es un juego de poderes, ¿no? Es un juego de poderes. Es un juego de poderes y por supuesto las víctimas son los niños y las niñas, que tienen que cargar el peso de estas discusiones, de estos maltratos y sobre todo de esos condicionamientos. ¿Hacia dónde caminan esas mentes de estos chicos mal elaborados, incompletos, lamentablemente, desgraciadamente, cuando la familia no ha sido constituida adecuadamente? Bueno, desgraciadamente no podemos prever eso, pero sí podemos decir, si el divorcio se produce... ¿Qué pasa con los hijos? Por las razones que fuesen. Los hijos adolescentes o los hijos niños. Las razones de del divorcio competen a él y a ella, como esposa y esposo, como Juan y Juana, pero no al papá y a la mamá. El divorcio no afecta a la paternidad, no debe afectar a la paternidad y a la maternidad, porque no se están divorciando los padres, sino los esposos. Y eso debe considerar los jueces. Y ese tribunal de menores y todo lo demás no entienden que el divorcio es de los casados. No se pueden divorciar los papás. El papá no se ha divorciado. La mamá no se ha divorciado. Esto no quieren entender. Y en Quito hay movimientos de jóvenes papás que están tratando de renovar y cambiar todo esto para que los derechos del padre se respeten. No puede un padre, en sanas condiciones, por supuesto, decir, puedo visitar a mi hijo solo una vez a la semana y 10 minutos. Soy papá. Cuando mi hija quiera visitarme, cuando mi hija me llame, yo voy a... creado esa vida. Así está. Hay horrores, Gonzalo, en nuestra sociedad para hablar solamente de esta ciudad. Hay horrores al respecto del divorcio y del respeto a los hijos. ¿Qué tipo de sociedad genera, doctor Sadín? Finalmente, un niño perturbado, ¿sí?, al que se le induce rechazar al otro progenitor, simplemente va a dar problemas a la misma familia y a la sociedad más adelante. Entonces, es un problema que va a rebasar inclusive el ámbito familiar. Eso es lo que no toma conciencia justamente el poder de turno, lastimosamente. Mire, por ejemplo, el abordaje que se dio a esta problemática de las pensiones alimenticias por parte del presidente de la República. En una de las recientes sabatinas ha reafirmado su posición de no ser partidario del apremio personal en caso de impago de 2 o más pensiones alimenticias. ¿Cuáles son las alternativas? El brazalete. Seguirnos tratando como delincuentes. Muchas veces no es la falta de voluntad, sino la imposibilidad en ciertas circunstancias excepcionales, que deben ser excepcionales, porque obviamente tenemos que asegurar la cobertura de las necesidades materiales de nuestros hijos, pero no solamente es eso. Puede haber circunstancias excepcionales en que el padre, la madre, pierda su trabajo, por ejemplo, y se ve imposibilitado. Época, ¿no? En esta época de crisis. ¿Cuántos dramas estarán pasando ellos mismos para poder subsistir? Pide usted un incremento de la pensión al instante, pide usted una reducción de la pensión, eternidades. Entonces, no se puede seguir tratando selectivamente ese tema y privilegiando el tema de necesidades materiales. En el 2003 se expidió el Código de la Niñez, en el 2009 se reformó el Código de la Niñez, se incorporaron cerca de 40 artículos relacionados con ¿qué? Pensiones de alimentos. ¿Cuántos artículos regulan el tema de visitas? 4 artículos. Entonces ahí ve usted la desproporción y la dirección en el abordaje de estos temas más enfocada en las necesidades materiales, en las pensiones alimenticias, antes que en proveer afectos a los niños, en cubrir necesidades afectivas de nuestros hijos en las distintas etapas del crecimiento. Entonces, yo sí veo muy saludable que, por ejemplo, ahora se agiliten los trámites del divorcio, cuando obviamente no existe comprensión en la pareja, cuando inclusive esos conflictos entre pareja hacen que los niños crezcan en un ambiente nocivo, pues. Esa falta de armonía en la relación de pareja obviamente incide también negativamente en el desarrollo de los hijos. Entonces, eso es lo que no se plantea.
el planteamiento del presidente de la República es muy saludable, pero acompáñelo de políticas públicas, de reformas normativas más de fondo, no estas... ¿Ejemplos? Ejemplos. Por ejemplo, el derecho de cuidado de los hijos tiene que asegurar que el desarrollo legislativo, las reformas del Código de la Niñez, vayan en concordancia con lo que dice la Constitución. ¿Qué dice la Constitución? El padre y la madre serán responsables del cuidado, crianza y manutención de los hijos. En el Código de la Niñez, ¿qué tenemos? Régimen de visitas. Un padre puede visitar a su hijo. Un padre puede secuestrar a su hijo cuando se pasa la hora de la visita. Por favor, o sea, esos temas tienen que cambiar. Esos temas tienen que cambiar. Por ejemplo, incumplimiento del régimen de visitas, incumplimiento del pago de pensiones alimenticias a premio personal. Esa no es la solución. Si privamos de la libertad de un padre, una madre, no se soluciona el conflicto, se lo agrava más. Entonces yo sí creo que tenemos que discutir estos temas, pero no solamente pensando que el tema de niñez comienza y termina solamente en el pago puntual de las pensiones alimenticias. Entonces, el Consejo de Igualdad Intergeneracional, el presidente de la República, si realmente está comprometido con el tema, sí le pido que, por favor, formule una política o promueva la formulación de una política pública de protección del derecho de cuidado de los hijos, porque ha sido totalmente marginal la importancia que se le ha dado a este tema que es fundamental. En el tema de divorcio, contencioso, ¿sí? Se lo puede canalizar a través de un proceso sumario, según el Código de Procesos, ¿sí? Y sí, efectivamente, si es que hay desavenencias en cuanto al régimen de visitas, a alimentos, a la tenencia misma, el juez puede intervenir y resolver. El juez tiene un equipo técnico, ¿sí? Que le apoya dándole insumos, informes de cuál es la situación del padre, madre y del niño. Sí, está bien eso, pero nos estamos olvidando de que a la normativa tenemos que acompañarle con políticas públicas de concienciación de la sociedad de que tenemos que enfocar nuestra atención en el derecho de cuidado de nuestros hijos. El psicólogo y el jurista se aprestan ahora a atender unas pocas consultas debido a que nuestro reloj se apretó un poquito más. Pero veamos qué dicen los padres que atraviesan por estas dificultades que nuestros invitados de excepción han planteado. 25 23 290 25 59 555. Repito los teléfonos. 25 23 290 25 59 555. Fernando, muy buenos días. Buenos días. Llamo para hacer una consulta. Yo me separé de mi esposa, ella se fue de mi casa, se llevó a mis hijas, los dos teníamos un negocio, ella se hizo cargo de todo y me dejó sin nada. Ahora en este momento me deja ver a mis hijas, yo les veo, pero, o sea, lo que los dos trabajábamos y todo, ella se hizo cargo y ahorita yo me quedé sin trabajo. Ella es dueña de todo lo que hemos hecho los dos. Se llevó el auto, ella rentó otro lugar y se fue. Y también tengo otro problema porque tengo una discapacidad visual. Entonces, quisiera saber qué tengo que hacer o dónde tengo que acudir para buscar ayuda. Primero me parece que la psicológica, rápidamente, doctor Tenorio. Bueno, eso es justamente está dando cuenta de lo que hemos dicho. Es un ejemplo paradigmático de lo que está aconteciendo en mayor o menor grado actualmente. Es necesario que esto se arregle. ¿Cómo puede ser posible que un padre deje de ser papá? Que un trabajador deje de ser trabajador. Y es que siempre, desde que conocemos a la humanidad, el asunto del dinero ha sido el vehiculizante de las violencias o de los amores. Mientras des todo el dinero del mundo, entonces sí. Mientras no des todo el dinero, no ves a tus hijos. Pero ¿de dónde saco más dinero? A eso no importa. Con tal de que des toda la pensión, entonces tendrás derecho a ver a tus hijos. Como si mi paternidad o mi maternidad, porque también es del otro lado, se comprase con dinero. Soy más papá porque más dinero tengo. Eso no puede ser. Ese caso, por ejemplo, ya es Rosa lo perverso, ¿verdad? Rosa absolutamente lo perverso,
o que se esté manipulando así a un papá. Doctor, tenga la bondad de este lado jurídico. Primero, yo le manifiesto mi solidaridad al valiente padre Yo igual. que ha amado, y el amor a sus hijos es lo que debe imponerse en este caso, ¿sí? Yo creo que se tiene que reconocer el tema de masculinidades, son las capacidades afectivas que tenemos nosotros para criar y para criar con afecto, ¿sí? Criar con afecto, lejos de cualquier tipo de perturbación que le ponga en una situación, digamos, de rechazo, le coloque en una situación de rechazo al niño frente a su madre. Yo creo que el padre que acaba de manifestarse tiene que presentar una demanda de régimen de visitas. Sí, es lo que está en el ordenamiento. Pero él tiene todo el derecho, y sobre todo tiene su hija, sus hijos tienen el derecho de relacionarse con su padre. ¿Y la parte de los activos de propiedad de la pareja? Sí, bueno, ahí se Porque tiene se ha llevado todo. Claro, obviamente la sociedad conyugal tiene que disolverse, ¿no? Entonces el tema de los bienes de los hijos tiene que resolverse en este proceso sumario que ahora contempla el COGEP. Pero ¿por qué le deja en media vía? Sí, no, y eso es muy usual. Y tanto se habla de la violencia de género pensando que la única víctima posible es solamente una madre, la mujer. Cuando la violencia de género puede producirse también en un padre como el que nos acaba de manifestar su preocupación frente a su situación económica, frente a la obstrucción de vínculos porque no puede ver a sus hijos. Entonces, definitivamente, la situación es súper desventajosa, a tal punto que yo podría hablar de violencia patrimonial y violencia psicológica al padre y a los niños. Porque obviamente el cortar... ¿Qué le aconseja a usted? Que plantee una demanda de régimen de visitas, eso no le pueden negar. Ya, pero en la parte, en la parte de lo que era de él, de lo que era de la pareja, de lo que lucharon y juntos lograron, ¿no? Obviamente se tiene que disolver el vínculo matrimonial y obviamente se tiene que hacer la división de bienes. Sí, se tiene que hacer un inventario de los bienes y obviamente después dividirse en partes iguales. Eso es partes iguales en todo, ¿no? Así es, en todo. Todos los bienes que han sido adquiridos con posterioridad al matrimonio entran a lo que se denomina la sociedad conyugal y tiene que disolverse para que se realice esa repartición de bienes en partes iguales. Cuéntanos, ¿qué ocurre contigo, Santiago? Muy buenos días, te saluda Santiago Villarreal, yo soy representante del colectivo Coparentalidad Ecuador. Ya. Mi llamada más es por felicitarles a ustedes por brindarnos estos espacios para dar a conocer a la ciudadanía lo que muchos padres estamos atravesando y estamos luchando justamente por promover la corresponsabilidad paterna y materna, como dice la Constitución de la República. Es muy importante, como lo dice Salim, promover políticas públicas que amparen a los hijos en el divorcio. Totalmente de acuerdo con el doctor, el psicólogo que les ha acompañado. Debemos proteger a nuestros hijos de los divorcios. Nosotros tenemos la convicción de que no existen los expadres y menos los exhijos. Y queremos invitarles a todos los padres que están pasando este tipo de situaciones a que nos unamos para que en una sola voz hagamos respetar los derechos de nuestros hijos y solamente así también se respetarán nuestros derechos. Nos están oyendo en todo el país y fuera del Ecuador, en todo el planeta. ¿Cómo podrían anexarse, digamos, voluntariamente compatriotas que incluso están en el exterior huyendo de una realidad que le fue trágica en el país y que no han alcanzado por la distancia, en fin, a arreglar sus circunstancias? Ustedes están en el estamento del cual usted forma parte, ¿están en condiciones de poder ayudar a esos paisanos también en conflictos? Le pregunto a Santiago. Sí, nosotros mediante los profesionales en el derecho, en la psicología que se han ido agrupando a Coparentalidad Ecuador, hemos tratado de brindar una asesoría a aquellos padres que se encuentran en estos conflictos. A nosotros nos pueden encontrar a través de las redes sociales en Facebook como Coparentalidad Ecuador. Nos pueden escribir a nuestro correo electrónico coparental-ec@outlook.com. Repite. Sí, nos pueden encontrar en Facebook como Coparentalidad Ecuador, Primero Somos Padres. Nos pueden escribir en nuestro correo electrónico coparental-ec@outlook.com. Y que con gusto nosotros tratamos de guiarles para tratar de primeramente apoyarles moralmente a estos padres, a estas madres que también
sufren este Fantástico. tipo de problemas y guiarles a medida de lo que nosotros Que les podemos. vaya muy bien en el cometido. Cristóbal, buenos días. Cristóbal, se nos ha ido. Busquemos otro. Las líneas son 2523-290, 2523-290, 2559-555. A ver, Juan, bienvenido, buenos días. Buenos días, licenciado Rosero. Mire, primero que nada por felicitarle de verdad por un programa tan valioso, ¿no? Me parece que aborda temas de enorme importancia para la ciudadanía, para la colectividad. Qué bueno que Radio Democracia de vez en cuando abra un espacio para discutir temas que le agregan valor a la sociedad, que ayuda a la solución de problemas tan críticos como esto de la parentalidad, esto de los divorcios, etcétera, etcétera, que han sido brillantemente abordados. ¿Usted tiene algún problema en particular? No, la verdad Ya. que no, gracias a Dios. No, gracias a usted. Gracias a Dios, pero lo que quiero resaltar básicamente, licenciado Rosero, es el abordaje de un tema tan importante por parte suya, por parte de sus contertulios. Qué bueno que así sea. Gracias. Así construimos país. Sí, Y hay así que hacer una solucionamos nueva los problemas de la agenda, sociedad. definitivamente. Tenemos que hacer una nueva agenda. Muy bien, le felicito por eso, Ok. licenciado. René, ¿cómo estás? René, Buenos días. sí, adelante. Mire, no importa cuál sea la radio. Yo creo que aquí lo importante es la mayoría de gobiernos no han topado temas tan importantes. René, haznos un favor. Bájale el volumen de tu radio porque nos está saturando, lo que llamamos pitando. Estamos, ok, ¿Aló? dale. Ya, no se ha topado el tema de manera, diría yo, más arquitectónica. El asunto no es el problema de las estructuras jurídicas ni políticas. Ya. El asunto es de un proceso educativo. Decían los chinos, para sembrar arroz hay que planificar 5 años. Para educar a la sociedad en el planeta Tierra, 50 años. Y los 50 años que han pasado no sé cuántas veces, varios 50 años, los que han dirigido el país y el mundo se han dedicado más a estar en peleas entre la oposición y la no oposición, y no han hecho una verdadera estructura de la psicología de las personas en función de educarle. ¿Qué es educar? Salir de y encontrarnos en. Y están con los apuros jurídicos de la problemática económica de un abogado a otro, de etcétera, etcétera. Así es. Lo cual no soluciona el problema. El problema está en función de un proceso educativo, de reingeniería educativa, desde el vientre de la madre hacia cuando tengan 18, Si queremos 24, una sociedad distinta, una sociedad distinta, somos sociedades distintas en función del espacio que ocupamos en el planeta Tierra, pero en función de esa sociedad hay que reeducar de manera afectiva. Como decía bien muchos psicólogos acertados, que no se divorcian los nombres de papá y mamá, se divorcian las circunstancias contractuales. La parte jurídica se va, porque es necesario para que la parte afectiva merezca eso. Por eso es que la parte jurídica de lo que dice el Código de la Niñez es un absurdo lo que decía un jurista, de que en realidad eso no tiene nada que ver en función de lo que necesitan los padres. El hijo tiene que verle a la hora que él desee, sí, la parte afectiva tiene que ser la espontaneidad de la unidad familiar la que se dé. estás muy bien, Cristóbal. Muchísimas gracias. Nos vamos con Alfredo.
Hola. Aló, buenos días. Sí, adelante, Gracias, Alfredo. Gracias por la oportunidad. Se ha topado el tema de una manera para mí algo superficial. Considero que en el fondo lo que debe haber es un poco más de concientización de parte de hombres y mujeres que decidimos formar un hogar y que debe ser con la finalidad de procrear hijos, pero con la responsabilidad de que vamos a ser completamente responsables y a su vez pues no dejarnos llevar por tentaciones externas del hogar que son en fin los que provocan traiciones tanto de hombres y mujeres a los que se ven abocados. Los problemas conllevan los hijos y estamos ahora viendo pues que un hijo asesina a un padre. Entonces considero que esa parte... Entre dos hijos. Sí, entonces considero que esa parte es lo que hace falta, que las personas, una vez que están en un vínculo familiar, pues deben ser un poco más responsables, tanto de hombres como mujeres. Nos resulta hoy en día muy fácil mirar a ver en la calle a otra persona, pues, y eso conlleva a que los hijos muchas veces, pues, apegados a su madre o apegados a su padre, pues salen en defensa y cometen esta clase de delitos. Entonces, pienso que por ahí apunta más que por asunto legal o que por asunto de pensar que debemos ser responsables en una mantención. Más creo yo que debería haber no sé, de pronto en mi idea loca se me nace un instituto prematrimonial, qué sé yo, donde por ahí. Sí. Donde se concientice a las personas para que, bueno, si van a decidir formar un hogar, pues también se evalúen para adentro, a ver si en realidad están... El amor es urgente. Así es. El amor es... no tiene una meditación preliminar, no puede educarse. Así es. El amor es el amor. Sí, pero debe haber... Y viene la locura del amor. Una concientización. Claro. Créame no, que tienes razón, mañana, Cristóbal. Esta mañana yo estaba pensando en que cómo no hubiera un programa así, y bueno, se dio la coincidencia, y yo le agradezco mucho por Sí, vamos a conservarlo a este programa una vez por cada semana, así es que en el mismo día, a las mismas horas, nos vamos a dedicar a estas tareas. Agradezco a mis invitados, no sé si quiera el doctor Tenorio agregar algo más. Bueno, creo que voy a comenzar por lo último suyo, que sí, la prensa nacional, la radio, la televisión, no abordan estos temas y me parece que de vez en cuando, por lo menos, es importante que la ciudadanía tenga un espacio para escuchar las experiencias, pero también esa búsqueda de soluciones, ¿no? No es posible... Eso es lo que cuenta. Por supuesto, no es posible que en pleno siglo XXI los hijos sean tratados como objetos de canje. Para recibir más dinero del ex esposo, ves o no ves a tu hija, a tu hijo. Entonces, creo que es necesario que los medios de comunicación lleguen a la población con estos sistemas educativos, con nuevas ideas, porque de todas maneras traemos una tradición que ha funcionado así. Así ha sido trabajado en nuestro medio el tema del divorcio. El tema del divorcio fue como lo último que le podía acontecer a un esposo, a una esposa, a un hijo. Y lo que decía él aquí, Sadin, los hijos no son parte de las negociaciones, no son bienes. No es la casa que tenemos que dividirnos en dos. No es el auto. Los hijos no tienen propiedad, no es propiedad de nadie, ni del Estado. Estamos construyendo hijos para la libertad, son de ellos mismos. Y nosotros como papá, como mamá, como sociedad, como poder, estamos para protegerlos, no para dañarlos. ¿Cómo va a criarse sanamente una niña que no puede ver constantemente a su papá porque están divorciados? El divorcio es de la pareja, no de la paternidad.
que eso entiendan inclusive los mismos abogados. Qué bien. Qué bien, gracias, doctor. Sadín. Bueno, el artículo 67 de la Constitución describe lo que es el matrimonio como una unión entre hombre y mujer que se funda en el libre consentimiento de las personas contrayentes. Asimismo, con el libre consentimiento de los contrayentes se puede producir el divorcio. De la misma manera como se lleva a cabo el matrimonio, pues se puede disolver el vínculo matrimonial. Y no hay que escandalizarse como sociedad, porque definitivamente no podemos caer en los extremos, ¿no? Así es. Tomar el divorcio como la salida fácil, porque tal vez la ley procesal me facilita, digamos, un trámite sumario o un proceso voluntario que es de ágil despacho, sino porque realmente es invivible digamos, esa vida en pareja y finalmente también termina perturbando a los hijos. Entonces, finalmente, si es que eso puede ayudar en una mejor relación, inclusive como padres, ¿sí?, que son socios parentales en la crianza de los hijos, pues definitivamente la relación inclusive puede mejorar ya como padre y madre. La relación de pareja puede acabarse, la relación de padre y madre es la que perdura. Y por otro lado también es importante enfocarnos en el derecho de los hijos. En el caso en que se produzca un divorcio, los hijos tienen que ser definitivamente sacados de ese escenario de conflicto. Y una manera de procesar mejor estos conflictos definitivamente es en los centros de mediación. El Estado tiene que facilitar más centros de mediación, tiene que formular más políticas públicas y tiene que dejar de enfocarse solamente en las pensiones alimenticias. El tema de niñez, insisto, va también por la necesidad de abordar estos temas desde el punto de vista de las necesidades afectivas de nuestros hijos y la necesidad de facilitar el ejercicio de la paternidad. Acá el Estado lo que está haciendo es perturbando, entorpeciendo el ejercicio de la paternidad al judicializar estos conflictos familiares. Informamos primero, informamos mejor.